Regresamos a Camino a los Pinos. Como usted sabe, estamos hablando de los delitos electorales. Antes de ir al corte, veíamos la grave situación de casos muy famosos de aspirantes, de candidatos a la presidencia, con los cuales no se pudo comprobar los delitos electorales, pero también hay otros, ¿no? Otros, quizá no de campañas a la presidencia, pero está el cochinito de Rosario Robles, también fue célebre. Bueno, está el caso de René Bejarano, que también estaba recibiendo aparentemente apoyos para campañas políticas, y también el senador Arturo Escobar del Partido Verde, ¿no? Ese que viajaba con un maletín lleno de efectivo, que aparentemente era casi para pagar los taxis en Chiapas, ¿no? Yo estoy de acuerdo, pero hay un punto clave. ¿Dónde está o dónde va todo ese dinero? Que creo que es ahí donde debemos tener conciencia como ciudadanos. Si ese dinero va a ir destinado a que me compren mi voto, a que ejerzan una presión para que yo elija a un candidato determinado, a un partido político, para que sea el presidente de nuestro país, para que dirija el rumbo de nuestro país durante los próximos 6 años, para que en un momento determinado nosotros conozcamos no solo el tema de decir, bueno, esta es su plataforma electoral, este es su proyecto de país y por eso quiero votar, sino mi elección está destinada por un recurso que recibo inmediatamente y que en ese momento me va a sacar de un apuro. ¿Es realmente lo que como ciudadanos queremos? ¿O realmente queremos ejercer nuestra democracia y elegir como debemos a un gobierno que nos va a encaminar a un futuro como mexicanos? Eso yo creo que es el quid del punto, ¿no? Los mexicanos no debemos ser víctimas de una compra y coacción del voto. Tenemos que conocer cuáles son esos mecanismos que tienen, que pueden ser como un elemento de coacción a mi voluntad democrática para evitarla y, en su caso, denunciarla. Ahora, ¿qué tanta posibilidad tiene un ciudadano? ¿Qué tan fácil es denunciar un delito electoral? Mira, hay muchos mecanismos que se pusieron en marcha, como el tema de una denuncia telefónica, marcando a un teléfono de la Fiscalía Especializada, en donde ese teléfono recibían mis datos. Si yo quería dar mi nombre, bien; si no quería dar mi nombre, tampoco era necesario. ¿Por qué? Porque quien vela por nuestra democracia es el Instituto Federal Electoral. Entonces, si el Instituto Federal Electoral recibe información de que algo está sucediendo en otro lugar, toma esa información, la hace suya y le dice al Ministerio Público, investiga. Y eso creo que es algo importante que los ciudadanos tienen que saber para no tener el temor de ir a denunciar. Porque muchos decían, bueno, ¿y qué pasa si denuncio y a lo mejor es mi jefe el que me está coaccionando, o es el dueño de la empresa, o es el líder sindical? Y yo como ciudadano, ¿qué voy a hacer si me quedo sin trabajo o si pierdo la seguridad de mi familia? Entonces se crearon estos mecanismos incluso de poder denunciar por correo electrónico hechos. Y el Instituto Federal Electoral los analizaba y los tomaba como suyos para que se investigaran. Creo que esos son pasos que se han dado para dar ese derecho al ciudadano a proteger su democracia. Pues vamos a ver precisamente, Ángeles, una cápsula que nos resume este tema de los delitos electorales para que nuestro auditorio nos haga favor de comprender, entender y capacitarse en forma preventiva a ser vigilantes de nuestra democracia desde el punto de vista más transparente, más honesto, ¿no? Así que vamos a ver esta cápsula y regresamos en unos instantes. La relación entre el dinero y la política en México siempre ha sido y será conflictiva. La manera en que se financian los partidos políticos, en que mueven y remueven el dinero dado a través del Instituto Federal Electoral y el que perciben al margen de la autoridad siempre será cuestionable. Y es que la probidad de las conductas financieras de los partidos políticos gravita directamente sobre su credibilidad. En México, 3 han sido los ejemplos de tramas de financiamiento ilegal a los partidos que han puesto en serias dudas las buenas intenciones de los políticos. El llamado Pemex Gate, el de los amigos de Fox y el del señor de las ligas pusieron en evidencia qué tan honestos son los partidos políticos y sus dirigentes. En el 2000, los casos que involucraron al PRI y al PAN desembocaron en multas que sin lugar a dudas pueden considerarse como históricas. Por el caso Pemex Gate, en el que se comprobó desvío de
dinero de la paraestatal para financiar al PRI le costó al revolucionario institucional 1,000 millones de pesos, la más alta de la que se tenga noticia en los sistemas democráticos. Y por el caso Amigos de Fox, obligó a pagar 545 millones a los partidos de la coalición Alianza por el Cambio, conformada por el PAN y el Partido Verde Ecologista de México, que había llevado a la presidencia a Vicente Fox. En estos dos casos, la autoridad fiscal electoral, en su caso la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la FEPADE, actuó y sancionó. En el 2003, la opinión pública se escandalizó con las imágenes de René Bejarano, operador político y financiero de Andrés Manuel López Obrador, amarrando con ligas y atiborrando un beliz con fajos de billetes productos de sobornos del empresario argentino Carlos Ahumada. Ese dinero presuntamente fue a parar al financiamiento de la campaña electoral del tabasqueño. Sin embargo, la sanción fue mínima. Bejarano ahora sigue en activo en la vida política. Pero la misma experiencia de esos casos arroja lecciones sobre los límites e insuficiencias de las normas vigentes que sugieren una serie de cambios a la ley para dar una vuelta más a la tuerca que quiere garantizar que la política sea eso, un ejercicio de ciudadanía entre iguales. ¿Cuáles son los delitos entonces? Ya vimos cuál es el tipo penal, es tan complejo que la autoridad llegue a comprobar la comisión del delito. Es muy complicado. ¿Cuáles sí se puede? ¿Cuáles son los que la Fiscalía tiene capacidad, digamos, de configurar de una manera más oportuna, más fácil? Bueno, déjame decirte, Alfonso, se pueden configurar todos los delitos y la Fiscalía puede investigarlos todos. El punto es que tenga las pruebas en el momento y que pueda en su momento investigar a fondo, que tenga todo lo necesario para hacerlo. Todos los delitos, o sea, absolutamente porque tienen una existencia, están ahí en el código, son posibles, se redactaron porque se dan los casos y es necesario investigarlos. Pero muchas veces el punto está en la prueba, en conseguir que realmente alguien tenga el valor de declarar quién fue la persona que lo coaccionó, cómo en su momento determinado los recursos financieros salieron de un lugar, llegaron a otro lado, cómo en su momento se pudieron manipular el padrón electoral o cómo se alteraron los resultados el día de la jornada electoral o cómo podemos como funcionarios partidistas coaccionar a otros miembros para que realicen acciones ilícitas. Todo esto lógicamente deviene del elemento prueba, es decir, cómo el Ministerio Público llega en la oportunidad necesaria para configurar. Si a nosotros nos dicen, están recogiendo credenciales del elector en tal lugar para poder ir el Ministerio Público, tiene que trasladarse en ese momento, o poder investigar alrededor, obtener testimonios de que efectivamente están recogiendo las credenciales del elector, detener a la persona con las credenciales del elector y decirle por qué. O sea, se necesita flagrancia. Oye, pues con razón entendemos por qué es tan difícil configurarlos. ¿Cuántos ministerios públicos hay adscritos a la Fiscalía aproximadamente? ¿Tendrás alguna idea? Pues actualmente no tengo el dato, pero no creo que sean arriba de unos 40 ministerios públicos. Es muy poca la cantidad que hay realmente de ministerios públicos que están investigando. Se redujo, después de mi salida, se redujo drásticamente el número de ministerios públicos porque eran necesarios para ir a la lucha que hoy está el gobierno federal teniendo con el narcotráfico. Entonces muchos de ellos salieron de la Fiscalía, a pesar de ser ministerios públicos especializados en materia electoral, se fueron a la investigación de los delitos del narcotráfico. Brevemente, entonces, Ángeles, ¿qué diferencia hay fundamental entre las sanciones que aplica el IFE como organismo capacitado para sancionar a partidos por actos indebidos y las responsabilidades y las atribuciones que tiene la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales? Sí, son sanciones administrativas, que las del IFE. Las del Instituto Federal Electoral, multas, cancelaciones de registro, amonestaciones, suspensiones, o sea, son temas que están muy encaminados al aspecto administrativo del proceso electoral. En el caso de los delitos electorales, es privación de la libertad. O sea, el IFE establece sanciones a toro pasado que van desde amonestaciones hasta el hecho de sanciones económicas a las prerrogativas que le tocan a los partidos. Pero en el caso de la Fiscalía Especial sí hay pena corporal, sí hay cárcel como claramente establece una sanción económica más, en su caso, también un tema de privación de libertad. Ahora, independientemente del tamaño del delito, que puede ser muy grave, todos estos son a toro pasado y ninguno significa la revocación de la elección ganada. Y déjame usar un término judicial que quisiera explicar. Son delitos considerados no graves.
O sea, en la mayoría de los casos alcanzan una fianza y su proceso se sigue en libertad. Entonces, si no están asociados con otro tipo de delito que no sea delito electoral, en donde pudieran sí tener una privación de libertad. Entonces, en estricto sentido, son delitos que deben ser incluso valorados y deben incrementarse las penas para por lo menos poner un poco más de temor de quienes cometen un delito electoral de la privación de libertad. Pues decía Kelsen, uno de los grandes juristas de toda la historia, que la norma se reduce a la sanción, ¿no? Y si la sanción no es suficiente, la norma no es respetada, ¿no? Porque además hay algo que sucede prácticamente en todas las elecciones. Los candidatos de partidos perdedores acusan siempre la comisión de delitos electorales, recursos de procedencia ilícita de algún gobierno, la compra de votos, la coacción, todo ello constituyen delitos electorales, pero justamente por lo que nos narras, la falta de personal en la fiscalía, la vaga redacción de los tipos penales, pues no se llega a la sanción y por eso las elecciones puede pasar prácticamente lo que sea y no hay sanción mayor. No, y si comparas el presupuesto, la Fiscalía está pidiendo en este año creo que 129 millones, comparado con lo que está pidiendo el Instituto Federal, que son miles de millones, como lo que está pidiendo incluso el Tribunal Electoral. Entonces, es una institución, podríamos decir que hasta en tamaño reducidas, en capacidad de poder responder rápidamente. Entonces, ¿qué necesita? Tener otros apoyos, apoyarse de las procuradurías estatales, apoyarse de toda la maquinaria de la Procuraduría General de la República, de sus delegaciones, de subdelegaciones, capacitar a todos los ministerios públicos del país, tanto federales como locales, para que en su momento puedan ayudarla a recibir denuncias y actuar de manera inmediata. Entonces creo que sí es muy importante el hecho de decir, bueno, la oportunidad de la investigación, pero también el que el ciudadano conozca. Y vuelvo a decir, y parezco a lo mejor muy reiterativa en esto, pero para mí es muy importante la cultura democrática de un ciudadano, de apegarse a la legalidad, de poder identificar cuando están atentando contra su derecho o el derecho de otros en la democracia. Es importante que él sepa cómo defenderse, que tiene todos estos mecanismos. Pues ese es el tema, ¿no? El nivel de abuso que puedan tenerse en las elecciones tiene un límite en la conciencia ciudadana que los limite y que los combata, ¿no? Yo creo que los elementos más importantes es tener ciudadanos que estén comprometidos, que estén capacitados y que tengamos esta cultura democrática con la que hoy brevemente estamos contribuyendo precisamente a prevenir estos abusos. Vamos a un corte, si les parece, y regresamos en Camino a los Pinos.